Ya estamos al aire con el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, el doctor Pablo Moreno. ¿Cómo anda, Doc? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos y para tu audiencia. Muchas gracias, Doc. Ya me meto en la primera pregunta. ¿Es importante que los más chicos se vacunen contra el COVID-19 en este momento? Leo, creo que no solo los más chicos, sino creo que es importante que todos cumplamos con los esquemas y el momento de la cobertura, digamos, para la vacunación contra COVID. Me parece que nos estamos olvidando que hace menos de 3 años estábamos todos encerrados, digamos, y todos los días veíamos en la televisión el conteo de pacientes fallecidos, el conteo de camas ocupadas de terapia, porcentaje de respiradores ocupados, y eso hoy ha pasado de olvido, y en parte el hecho, digamos, de que hoy hay casos de COVID, inclusive ahora estamos ante un aumento epidemiológico de los casos, pero que son enfermedades, digamos, que son relativamente sencillas o no muy graves, se debe a la vacunación. Me parece que hemos vivido, digamos, la eficacia de la vacunación y la podemos contar en este último tiempo. Clarísimo, Doc. ¿Y hay todavía quizás, al principio había cierto temor por algunos padres de vacunar a mi hijo? Hoy pasó mucho tiempo, nos dimos cuenta que no pasó nada. ¿Sigue habiendo ese temor o ya se normalizó, por así decirlo? Yo creo que siempre, digamos, no solo de los padres, sino también inclusive con la población adulta, siempre al comienzo, al tratarse de una vacuna nueva desarrollada en tan poco tiempo, existió algún, digamos, algún tipo de temor al desconocimiento, pero me parece que hoy, después de la cantidad de dosis aplicadas a nivel mundial, digamos, de los pocos efectos adversos que estas vacunas han mostrado, inclusive las vacunas que se han desarrollado como consecuencia del COVID, porque destaquemos que la tecnología del uso del ARN en las vacunas, como son las vacunas de Moderna y de Pfizer, se desarrollaron como consecuencia de esta pandemia, todas han mostrado, digamos, una buena inmunidad y pocos efectos adversos. Me parece que el temor está disminuyendo, inclusive si vos hoy te acercás a las postas, yo te voy a mostrar, ustedes saben que trabajo en el Hospital Materno Infantil de San Isidro, te acercás a las postas de vacunación del municipio de San Isidro, como la de los otros municipios, vos vas a encontrar que la gente va y va a vacunarse, y ahora digamos, los adultos están buscando su quinta dosis, y van y lo cumplen y se quieren vacunar. Perfecto. Y recordemos, ¿los chicos a qué edad se deben vacunar? El esquema va variando, digamos, en la población pediátrica. Nosotros lo que siempre le decimos como Sociedad de Pediatría es que lo consulte con su pediatra y qué le va a indicar el momento para vacunarse. ¿Y por qué también decimos esto? Porque es muy importante que además de la vacuna del COVID, los chicos cumplan con las vacunas del calendario. Porque otra grave preocupación, y esta es específica de la pediatría, y me voy a salir un poquito del COVID para hablar de la vacuna del calendario, Bien. es que nuestro país tiene una notable caída en la cobertura de vacunas incluidas en el calendario. Y que yo te diría que hoy es uno de los problemas de salud pública más importantes del país, nos abre la puerta a que reaparezcan enfermedades que estaban eliminadas o aumenten el caso de enfermedades que estaban controladas por la vacunación. Y este es un problema grave. Nuestro país hace un par de meses cambió la categoría de riesgo para polio, solo para dar un ejemplo, Ujú. digamos, a la audiencia, y pasamos a tener un mayor riesgo de reaparición de polio. Entonces, la verdad es que ninguno de los médicos y creo que nadie en la comunidad quiere que vuelvan enfermedades que no tenemos, y la única manera de que eso no pase es cumplir con el calendario nacional de vacunación, porque además son vacunas muy buenas y gratis. O sea, Claro. nuestro país tiene esa gran ventaja, tiene uno de los mejores calendarios de vacunación del mundo que son gratis, y las vacunas salvan vidas, y el hecho de que estén en el calendario nacional constituye una enorme pro para tener equidad en salud, y sabemos que nuestro país es muy inequívoco y tiene muchas desigualdades, pero en esto sí hay equidad y esto hay que aprovecharlo. Bien. No No, lo quería dejar de decir porque me, me parece que es tan importante como las vacunas para COVID. es muy interesante, Doc, y nada, sería un retroceso terrible haber erradicado una enfermedad y que vuelva. ¿Y por qué crees que está pasando esto, Doc? Yo creo que el causal fue multifactorial, digamos, ¿no? O sea, por un lado, digamos, la epidemia de COVID alejó a las personas, digamos, de las consultas, alejó también, digamos,
los alejó de las instituciones, como por el miedo a contagiarse. Uh-huh. Por otro lado, son enfermedades que no se ven hace muchos años y también hay como una sensación, digamos, de que esto no va a pasar y que no va a ocurrir o que son cosas del pasado. Y por otro lado, y no es menos importante, es que también la situación socioeconómica de nuestro país es muy grave y a veces muchas personas no tienen los medios para llegar al hospital, digamos, ¿no? A vacunarse o llegar al centro de salud. Bien. Entonces, me parece que hay múltiples causales. Yo creo que a instancia nuestra como sociedad científica es tratar de instalar el tema, tratar de que cada familia, de que cada padre de una niña o un niño tome esto, revise el calendario, le pida a su pediatra que le diga cuáles son las vacunas que le falte, y es rol del Estado acercar las vacunas a la población que no puede concurrir, digamos, a los centros de salud. Impecable. Doc, ¿por qué en Argentina hay cada vez menos pediatras? Es un tema muy difícil. Nosotros no dudamos de que estamos en presencia de un escenario muy, pero muy complejo y difícil para lo que es el ejercicio profesional yo lo diría no solo de la pediatría, sino también de clínica médica, de las especialidades clínicas. Hay, como siempre, múltiples causas que llevan a esto. Existen, por supuesto, condiciones de trabajo muchas veces que son inaceptables, con muy malas remuneraciones, con situaciones de inestabilidad laboral en el ejercicio profesional, también falta de estímulos y, por supuesto, trabajar en este momento en Argentina vuelvo a lo mismo. La crisis es socioeconómica y esto hace que haya muchas situaciones de violencia en el trabajo cotidiano. Me parece que todos estos factores, sumados a una larga carrera, digamos, para ser médico uno invierte de 6 a 8 años según la universidad. Para ser pediatra invierte 4 años más. Y si uno quiere hacer alguna subespecialidad de pediatría son 2 o 3 años más. Entonces me parece que tanto tiempo para una inserción laboral tardía, y si uno le suma con una profesión que está pauperizada, con la necesidad del pluriempleo, digamos, para poder tener una remuneración digna, hace que los profesionales o los médicos que egresan de las facultades decidan elegir otras especialidades, digamos, y estas pediatría, clínica médica han perdido el atractivo. Nosotros este diagnóstico lo tenemos, nosotros estamos pidiendo a las autoridades que no solo autoridades, colegio de médicos, sociedades científicas, todos nos pongamos a trabajar primero para que en el mediano y largo plazo poder revertir esta situación y el trabajo en eso es a lo mejor acortar las carreras de grado, hacer, digamos, opciones que sean un poco más cortas y más adecuadas, digamos, para los tiempos actuales de la profesión y para los tiempos actuales de la juventud. Los egresados de la facultad son totalmente una generación distinta a la mía. Pero para el corto plazo se necesita que los empleadores, llámese el Estado, las obras sociales o las prepagas, le den una remuneración digna de trabajo por el trabajo a los médicos. Digamos, pasó el momento de los aplausos y los médicos quedaron en el olvido, digamos, y la verdad es, digamos, nadie se acuerda de que quienes cuando no había vacunas salían de su casa, digamos, para trabajar y para cuidar a los pacientes, y la verdad es que los médicos necesitan tener una remuneración digna por su trabajo. Y me parece que eso es rol de los empleadores para el corto plazo. Y para el mediano y largo plazo tenemos todos que trabajar para hacer que esta oferta sea más atractiva para las generaciones jóvenes. Bien, bien. Doc, ¿y qué le dirías a un médico joven que está pensando en elegir la especialidad y está en este contexto, que es una realidad? Claro, es muy difícil decirlo. Es muy difícil decirlo. Yo puedo decir que yo, si tuviera que volver a elegir, volvería a elegir la pediatría, digamos, ¿no? Que uno en todo este proceso de vida y de ejercicio de profesión trata de encontrar ganancias en las pérdidas, muchas veces de resolver problemas intratables, trata de aprender de todo el tiempo, pero que el trabajo de mantener cuidada, segura y sana la niñez es un trabajo que da muchas alegrías y esperanzas. Yo a lo mejor no le puedo decir que le va a dar mucho dinero, digamos, ¿no? Pero sí le puedo decir que es un trabajo que da enormes satisfacciones personales, digamos, y que la verdad es que acompañar el proceso, digamos, del crecimiento de una niña, de un niño, acompañar a la familia, me parece que
es un trabajo maravilloso. Yo siempre lo digo y lo digo con mis conocidos que considero que los pediatras son la mejor esperanza que tenemos para reparar los peores problemas del mundo. Me parece que es así, o sea, eso es el mensaje que yo les daría. Pero yo también sé digamos, no es mi mensaje, digamos, y si uno le quiere decir la verdad, es que uno no gana mucho en la profesión, y a veces decir esto en un país donde la gran mayoría de la población es pobre y no tiene trabajo, puede sonar como raro, pero bueno, es un trabajo que exige mucho y creo que es muy gratificante. Bien. ¿Hay más víctimas infantiles por accidentes viales que por enfermedades últimamente? Sí, exactamente, y nosotros hace muy poquito hemos emitido un comunicado, digamos, a la prensa y hemos hecho una campaña, digamos, en la comunidad, porque sí, porque digamos, nosotros tratamos de desterrar el nombre de accidentes y cambiarlo por lesiones, porque nosotros creemos que el accidente es algo que digamos, que no se puede prevenir, pero que las lesiones por tránsito se pueden prevenir y nuestro país tiene uno de los peores índices mundiales, digamos, con un promedio casi de entre 250 y 300 chicos de muertos por año, digamos, ¿no? Por lesiones viales. Y acá también me parece que hay muchas situaciones donde uno ve el uso indebido del cinturón de seguridad, que no se usan, digamos, los sistemas de retención o las sillitas de los autos como las conocemos, el uso de cascos en motos y en bicicletas. Digamos, adoptamos muchas conductas de riesgo, digamos, ¿no? Si usted se para a ver, el exceso de velocidad es común, hay muchísimas violaciones, digamos, a las reglamentaciones de tránsito, hay un montón de gente que los fines de semana conduce alcoholizada, aunque sabe que no tiene que hacerlo así. La verdad que todo esto, digamos, pone en juego no solo la vida de los niños, sino también de los adultos. Claro. Nosotros como Sociedad de Pediatría hablamos, digamos, de lo que es nuestro foco, la niñez y la adolescencia, digamos, pero nosotros le pedimos también al Estado que tome acciones concretas, que haya mayor número de controles, porque uno sabe que corregir esto salva vidas. O sea, usar un cinturón de seguridad correctamente, que el niño vaya en la sillita, eso, si existe una colisión, va a significar la vida. Pero también uno nota que hay una falta de percepción del riesgo en la población, digamos, ¿no? Uno ve chicos sentados atrás sin cinturón, ve niñas o niños que a veces casi no se ven, sentados todavía a upa de los padres en el asiento delantero, y ni hablar del uso del casco. Y cuando nos salimos, digamos, de Capital y Gran Buenos Aires, en el interior, la mayoría de las personas que van en moto no usan casco. Entonces me parece que son todas situaciones, digamos, que hay que alertar y que hay que mencionar porque, digamos, básicamente porque, digamos, en Argentina hay más muertes por accidentes, digamos, por lesiones, por accidentes viales que por meningitis. Terrible. Entonces a veces uno llevar los números, digamos, uno hacer estas comparaciones, tiene por objeto esto, de llamar la atención sobre un tema, digamos, ¿no? Y poner el foco, digamos, ¿no? Y que todos tengamos el riesgo, como yo digo, y que cada padre, que cada madre, que cada abuelo que sube a una niña o un niño a un auto o a una moto, tome las medidas que corresponden. Que si tiene que ir, digamos, en el sistema de retención infantil, vaya, que le coloquen el cinturón de seguridad. Si tiene que ir con un casco, vaya, digamos, ¿no? Tenemos que asumir también como adultos la conducción responsable, de respetar los límites, digamos, de la velocidad, de que si usted salió la noche y tomó, no tiene que manejar, digamos, porque uno disminuye los reflejos y porque la capacidad de reacción es distinta. La verdad que me gusta esto, ¿no? Esta de la Sociedad Argentina de Pediatría, porque si uno se pone a pensar, o sea, son temas que el Estado tiene que alertar, porque ustedes están alertando y con esta comparación, estas lesiones viales, o sea, están superando a las enfermedades. Entonces ustedes recomiendan, pero a su vez también necesitan el apoyo de políticas públicas que ayuden. Esto se necesita de un Estado que controle, Claro. digamos, o sea, necesitamos que haya, no sé, controles de alcoholemia, que haya controles para que los que van en motos y bicicletas, digamos, tengan casco, para que haya controles de cómo están
de que todos vayan con el cinturón de seguridad colocado, o sea, se necesitan controles de velocidad, pero bueno, digamos, por eso uno lo que hace es tratar de instalar el tema e instar a las autoridades a que ejerzan el rol que tienen que ejercer, como, digamos, porque son ellos quienes tienen que controlar Claro. estos ítems. Bien. Doc, me meto en otro tema que es muy interesante y muy preocupante a su vez, es el aumento de adicciones y consumo problemático en niños y adolescentes. ¿A qué nos referimos puntualmente en niños y adolescentes, ¿no? Sí, nosotros nos referimos, por un lado, al aumento de los consumos, digamos, de distintas sustancias, como puede ser el alcohol, el tabaco y la marihuana, pero también, cuando hablamos de los consumos problemáticos, hablamos del consumo problemático de todo lo que implique el uso de las tecnologías, digamos, de los TICs, tecnología de información y comunicaciones, celular, videojuegos y pantallas. Tanto las sustancias como tanto el abuso de los TICs constituyen riesgos y van a implicar problemas en la salud infantil de niñas y niños. Nosotros estamos sumamente preocupados. Si usted toma el hecho, me referirme a algunos, por ejemplo, el alcohol, hay un consumo de alcohol cada vez más precoz, digamos, en la adolescencia, es como un hecho social, digamos, inclusive que se comparte con los amigos, y la verdad es que uno sabe que desde las enfermedades, digamos, ¿no?, que puede dar el alcohol, hasta el daño cerebral, porque además digamos, está probado que el consumo alto de alcohol trae daños en las neuronas, en un cerebro como es el del adolescente que todavía está en desarrollo, y nos parece a nosotros que sobre este tema también hay que alertar y que hay que trabajar en conjunto todos, ¿no? O sea, familias, sociedades y, digamos, y el Estado. Nosotros no, que existan padres que a lo mejor fomentan, digamos, el alcohol en sus hijos adolescentes o que permiten que sean previas en sus casas con consumo de alcohol, nos parece que es algo, digamos, que uno tiene que alertar, digamos, ¿no? Y tiene que charlar con el adolescente, con su grupo, digamos, ¿no? Porque además muchas veces es la puerta de entrada a otros consumos, digamos, ¿no? Como puede ser el tabaco, como puede ser la marihuana, que son muchas veces que se ven como consumos sociales o socialmente aceptados, digamos, y donde no se mide tampoco el riesgo. Bien. Tocaste un tema que me parece muy interesante, que tiene que ver con el uso excesivo de las tecnologías, las pantallas en los tiempos que vivimos. O sea, ¿cuál es el riesgo concreto de que un niño esté con uso excesivo en la pantalla? No sé, un niño, ¿qué edad le podemos poner, por ejemplo, para tener una idea de un efecto? No. A ver, uno lo que trata es primero de desalentar el uso, digamos, de las pantallas en la niñez más temprana, digamos, ¿no? Porque nos parece que los chicos tienen otras herramientas, digamos, y tienen otro tipo de juegos que pueden hacer que no sea la pantalla. Bien. Yo creo que hay que reconocer que, digamos, las pantallas, si bien nos sirvieron y sirvieron mucho, digamos, en el momento, digamos, del aislamiento para permitir la educación, pero que ocupan un lugar y, digamos, lo que uno no puede permitir es que un niño esté totalmente aislado, conectado solamente, digamos, a las pantallas, porque esto también se transforma en una conducta que es lesiva, digamos, para el niño. Hay que, digamos, solo para mencionar que el aumento del uso de pantallas es uno de los factores que interviene en la actual epidemia de obesidad que está viviendo el mundo, digamos, ¿no? O sea, tenemos chicos que cada vez se mueven menos, que hacen menos actividad física, y esto también tiene que ver, digamos, con que están más tiempo sedentarios, llevan una vida mucho más sedentaria a lo mejor que la que llevabas vos o yo cuando éramos chicos y cuando teníamos la edad de ellos. Nosotros pensamos que todo en su justo momento y en su uso razonable y adecuado va a ser bueno. Pero nos parece esto, digamos, que el chico tiene que tener un manejo de su tiempo de ocio, de su tiempo libre, digamos, con diferentes. Además, los chicos se pueden aburrir, digamos, ¿no? Uh-huh. No necesariamente tienen que estar todo el día hiperconectados, y que hay que tratar de estimularlos a que lleven una vida, digamos, sana, que practiquen algún deporte, que realicen algunas actividades al aire libre, digamos que esto también, digamos, son buenos, le van a asegurar una buena calidad de vida
en su futuro. Es un tema complejo, ¿no? Porque vivimos como una sociedad pantalla. Quizás tiene que partir de las familias un poco inculcar eso, ¿no? Porque vemos... Es un tema complejo y es un trabajo familiar. Somos los padres quienes tenemos que dar el ejemplo, digamos, ¿no? Si usted ve, y te invito, vos podés ver múltiples escenas desde en plazas o donde digamos, los padres están conectados a una pantalla y no miran a sus hijos, o los quiero llevar a cualquiera de tu audiencia a una almuerzo o cena familiar donde cada integrante está conectado al teléfono mirando sin comunicarse entre ellos. Me parece que es un trabajo de todos como sociedad, digamos, ¿no? El uso excesivo de pantallas, digamos, afecta, digamos, las relaciones interpersonales, seguro, digamos, ¿no? Afecta también la salud física y la salud psíquica. Y nos parece que por esto es que hay que tocarlo al tema y hay que mencionarlo, y me parece tu pregunta excelente por eso. Bien, la última te hago, o sea, puntualmente, ¿qué trastorno le puede generar, no sé, a un niño de 4 años, 3, que el padre le dé el celular, que puede pasar, no sé, o sea, para que, como un mal hábito, toma, te doy esto para que, no sé, para que entretenga. ¿Qué trastorno científicamente comprobado le puede dar ese uso excesivo a la pantalla a esa edad, a ese cerebro? Yo te voy a decir una cosa. Primero, como enfermedad orgánica, ese chico va a tener mayor chance de ser un niño obeso. Bien. Básicamente porque va a estar más tiempo dedicado. Va a ser un niño que va a tener dificultad en sus relaciones interpersonales, digamos, ¿no? Y va a tener dificultad en su maduración psíquica, y además son muchos niños que se acostumbran, digamos, a estar todo el tiempo conectados, todo el tiempo hiperactivos, y en un de ida y vuelta con la máquina, con poca, digamos, capacidad para frustrarse. Solo para nombrar algunas, digamos, ¿no? Sí. Hay muchas más. Por eso me parece que también es para todos, digamos. Yo siempre digo que ser padre es uno de los trabajos más difíciles, pero bueno, nada, uno también tiene que trabajar con el ejemplo, y a lo mejor es de buena práctica almuerzos y cenas de familia, cuando sean en familia, libres de pantallas, de todo tipo de pantallas. Me encanta, ¿no? La propuesta. Es un momento para conversar, para estar en familia, yo digo, no digo libre de pantalla, digo desde el televisor hasta los celulares, digamos, ¿no? Sí, libre, sí. Sin ninguna pantalla. Me parece que es un buen momento para compartir, digamos, entre todos. Adhiero. Y recién, bueno, hablábamos de consumos problemáticos. Ni hablar, hace poco leí un informe de ustedes de los efectos adversos que debe provocar consumir marihuana en el embarazo y en el lactante. No, los efectos son terribles, y también están vistos como con poco factor de riesgo, digamos, ¿no? O sea, a ver, el consumo de marihuana no tiene nada que ver, y vamos a hablar de esto con el uso, digamos, de cannabis para distintas medicaciones. Bien. Consumir marihuana no es para nada ni algo natural, ni algo que, digamos, después no nos va a dar algún efecto en nuestra salud. Entonces me parece que tenemos que, yo siempre digo, cuando tenemos que pensar en nuestros niños, en la niñez, en nuestros hijos, digamos, y me parece que todos somos adultos responsables, podemos actuar responsablemente entre ellos, ¿no? Porque la marihuana le va a dar efectos no solo en el corto, sino también en el largo plazo. Desde una mayor posibilidad de tener conductas o síntomas psicóticos, pero también alteraciones en el neurodesarrollo, en la memoria, digamos, y entonces me parece que influyen muchísimo, y esto también a lo mejor es un pedido. Si usted, mamá, se embarazó y consume marihuana, pedirle que en esos 9 meses no lo haga, y que piense en los efectos que va a tener su hija, en su hijo, digamos, en el desarrollo de su sistema nervioso. Bien, te hago las últimas, Doc. Me quiero meter en un tema que me parece sumamente importante y tiene que ver con la pobreza y hambre en la niñez argentina. Según UNICEF, más de 1 millón de niñas, niños y adolescentes en Argentina dejó de comer alguna comida, llámese desayuno, almuerzo, merienda o cena, por falta de dinero, entre otras razones. ¿Qué opinión tiene la SAP al respecto? Nosotros la pobreza nos parece uno de los principales, diría, mal del país,
más del 50% de los niños de nuestro país son pobres, digamos, y este es un dato que nos tiene que alarmar. La cifra esta de UNICEF, que es tomada de una encuesta que se tomó este año, a ver, hay 1 millón de niños que saltean la comida, pero hay 3 millones de adultos también que todos los días saltean una comida porque no tienen dinero para comprarla. Y el mayor número de adultos tiene que ver porque muchas veces los padres prefieren saltear ellos su comida para que coman sus hijos, digamos, ¿no? Yo creo que hay algo que nuestro país no ha aprendido a lo largo de los años, y es que la génesis de todos los desórdenes políticos y sociales es que vivimos en una pobreza persistente y asfixiante, y además una pobreza que se transmite de generación en generación. Y pobreza va de la mano de inequidad, y estos son factores que van a impedir que la niña, ese niño desarrolle todo su potencial, además de vulnerar, por supuesto, sus derechos. Los niños son el motor de la sociedad, son quienes van a ser nuestros dirigentes, digamos, en el futuro. Y entonces, si nosotros no, y estoy hablando como sociedad, como todos, Sí. no invertimos en la niñez, digamos, no estamos invirtiendo en el futuro de quienes nos van, digamos, de quienes van a ser nuestros gobernantes, nuestra población activa, digamos, en el futuro. Siempre digo también que el pobre es invisible, o sea, el pobre es invisible a los ojos de la sociedad. O sea, nosotros no vemos lo que no queremos, y muchas veces no queremos ver a los pobres. Y si un pobre es invisible, un niño pobre es aún más invisible, digamos, ¿no? O sea, porque la pobreza también va a ir de la mano de mayor vulnerabilidad para la niña o el niño, de no tener un desarrollo a lo mejor madurativo acorde y tener problemas en su neurodesarrollo como consecuencia, digamos, de la mala alimentación y también de la mala, digamos, de la deficiencia en la educación. Es un niño que está más expuesto a situaciones de violencia y de trata y que es mucho más vulnerable. Es necesario, te diría que es imprescindible que la clase política de nuestro país supere sus diferencias, digamos, muchas veces egoístas, y no importa el partido político que tenga, y coloque en primer lugar de la agenda entre todos a la niñez y a la adolescencia. Pensemos, digamos, que tenemos que buscar la manera de salir adelante y que nuestro país no puede tener el 50% más del 50% de los niños son pobres, o que un 12% de sus niños viven en la indigencia, digamos, ¿no? Este es casi un pedido a nuestros gobernantes, a nuestros legisladores, digamos, que se centren en políticas de apoyo a la niñez, porque es la única manera que tenemos para garantizar un futuro fuerte y productivo para el país. Doc, esta falta de políticas en niñez y adolescencia, o sea, vienen desde hace años, es una deuda, podríamos decir, histórica, o vos la identificás en algún año que empezó en picada. Esta es una deuda histórica, digamos que nuestro país siempre tuvo índices de pobreza altísimos, y esto que te digo, no logra cortar la transmisión intergeneracional de la pobreza. ¿Se ha acentuado como consecuencia de la crisis económica en los últimos años? Sí, se ha acentuado. Entonces, por eso es que uno pide que a todos, o sea, a toda la clase política se pongan todos con un mismo objetivo, digamos, y superen sus grietas, sus diferencias, y se pongan todos a trabajar, digamos, por el futuro del país, que trabajar en la niñez y en la adolescencia es trabajar en el futuro del país. Claro. No es otra cosa. Si usted me dice, yo creo que en general la Sociedad de Pediatría y todos los pediatras tenemos como un gran sueño de que Argentina va a reducir la pobreza infantil, va a reducir todos sus efectos negativos en la salud y en el desarrollo, el sueño de que todas las niñas y niños tengan acceso a una atención médica de alta calidad, que se eduquen todos en un aula, digamos, que todos tengan la máxima oportunidad para desarrollar su potencial, para que todos sean adultos sanos, digamos, porque lo que uno quiere es eso. Es cuando uno analiza, por ejemplo, las pruebas, los resultados de las pruebas a aprender, las últimas pruebas a aprender, y uno las desglosa por condición socioeconómica, hay notables diferencias entre el estrato que es condición socioeconómica alta y la condición socioeconómica pobre. Entonces, esta situación de inequidad no puede existir. O sea, como yo digo, no puede ser posible, digamos, que
tu condición socioeconómica te indique o te marque cómo va a ser tu educación. Son cosas, digamos, que como sociedad son inaceptables y que todos tenemos que trabajar para que esto sea posible y para poder salir de esto. Bien, te hago la última, Doc. Recuerdo, nosotros fuimos a tu asunción como presidente con Noticias de Salud. Sí. ¿Esto fue cuándo? Esto fue el 20 de octubre, digamos, hace un poquito más de un año. ¿Y hasta cuánto dura tu...? Hasta el 20 de octubre no se escuchó la última parte. ¿Hasta? 20 de octubre del 2023. Bien, bien. ¿Y hasta ahora cómo estás viviendo esta experiencia? ¿Qué te está dejando? La experiencia es enriquecedora y de mucho trabajo, pero la verdad es que es mucho trabajo para tratar digamos, nosotros nos tomamos como distintos ejes societarios, trabajamos mucho, no solo en lo que se refiere a nuestros socios, o sea, los pediatras, en las actividades para ellos y de educación médica continua, pero sino tratamos de trabajar en la sociedad y en hacer visibles lo que nosotros denominamos la problemática de la niñez y adolescencia y jugar un rol activo, digamos, también como un comunicador de los problemas o de las situaciones de alarma como de estas que nos llaman la atención. La verdad que es un trabajo apasionante, siempre digo, a lo mejor hay, digamos, personas que no pueden entender que uno dedique full time todo su tiempo libre para hacer un trabajo que es gratis, digamos, claro, ¿no? Y que lo hace por los demás, pero la verdad que yo creo que es un trabajo que es muy gratificante. Para mí es un honor, o sea, ser representante de la Sociedad de Pediatría, es un honor poder representar a los 20.000 pediatras de todo el país. Yo lo vivo así, lo vivo como, digamos, como que fui, digamos, como mucho orgullo de esto, digamos, como para mí es como una bendición y trato de trabajar lo más que puedo y a veces, digamos, en horarios insólitos para que las cosas nos hagan bien, porque creo que llegar a la sociedad y poder invertir y colocar nuestro granito para que la niñez y la adolescencia mejore, para que no se vulneren sus derechos, me parece que eso ayuda a construir un país mejor. Doctor Pablo Moreno, te agradecemos muchísimo, como siempre, por haber pasado por Noticias Salud de Radio. Muchas gracias, Leo, a vos, siempre muy atento. Un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Chao, chao.